de la mañana y hoy vamos a conversar de un tema con un invitado especial, el licenciado Boris Molina, y es que la Sala Constitucional le dio la razón a un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social al que le abrieron un proceso administrativo por criticar el actuar de uno de sus jefes. Mientras tanto, la misma entidad del Poder Judicial ordenó reparar los cuartos de visita conyugal en el Buen Pastor, luego de que un privado de libertad denunciara que no lo dejaron realizar sus visitas íntimas. Estas son solo dos situaciones, pero uno siempre queda con la duda de cuándo puedo recurrir a la sala para que me defienda. Y como les decía anteriormente, vamos a conversar el día de hoy con un amigo de la casa, el licenciado Boris Molina, porque prácticamente, licenciado, bueno, primero buenos días y le voy a permitir que usted salude también a la audiencia. Muy buenos días, muy contento de estar aquí, Paola, como siempre. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y es que ahorita estábamos entrando en contexto de que la Sala Constitucional pues le da prácticamente la razón al funcionario que criticó el actuar de uno de sus jefes, ¿verdad?, en redes sociales, pero hasta dónde yo como colaborador tengo el derecho de hacer eso sin que eso implique alguna consecuencia. Claro, más bien aquí lo que podríamos aclarar, Paula, es que más que avalar la crítica como tal, lo que la Sala Constitucional defiende, en este caso, es la libertad de expresión. Es decir, que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de poder expresar nuestro pensamiento en una forma totalmente libre, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se le está diciendo, en el fondo, es: mire, si una persona hace una crítica, esa crítica no tiene ninguna ofensa, no está, digamos, atentando contra la paz, contra el orden de la institución, ni está haciendo ningún ataque directo, digamos, al jefe. Entonces no hay por qué limitarlo y mucho menos por qué abrir un proceso administrativo hacia eso. Entonces, más que la crítica, lo que se está defendiendo es precisamente esa libertad de expresión, de opinión, de pensamiento que tenemos los seres humanos como un derecho humano. Sí. Es importante porque la Sala Constitucional lo que hace es defender derechos fundamentales y ese es uno. Pero qué delicada, licenciado, esta línea de poder expresarlo y hacerlo con respeto, ¿verdad? Total. Ahorita yo quiero que me acompañe a escuchar, de hecho, la declaración de un colaborador que fue sancionado, fue despedido, cesado de su puesto precisamente por hacer una crítica en sus redes sociales. Vamos a escuchar y venimos a analizar. Excelente. Bueno, actualmente me despidieron de mi trabajo porque yo expresaba mi malestar en las redes sociales de cómo me sentía laboralmente y cómo me sentía con mi jefe específicamente. Bueno, yo no ponía exactamente el nombre de él, pero sí ponía que me explotaban laboralmente y que las cargas de trabajo no eran las adecuadas y el ambiente de trabajo no me gustaba. Esto debido a que yo tenía a mis compañeros del trabajo en las redes sociales, cosa que yo eliminé. No me despidieron exactamente por eso, pero yo siento que me hicieron un complot para despedirme por las cosas que yo ponía en mis redes sociales, cosa que no fue el motivo de despido, ¿verdad? No necesariamente, pero sí expresaba lo que yo sentía de acuerdo a cómo me trataban y las cargas de trabajo. Bueno, ahora sí, vamos, esto nos sirve totalmente para lo que quiero tocar a continuación con usted, licenciado, y es el tema de que yo puedo perfectamente poner cómo me siento en mis redes sociales, porque al fin y al cabo son mis redes sociales, pero una cosa, y la línea es muy delgada entre decir cómo me siento, el actuar de mis superiores, y otra muy diferente, por ejemplo, no es el caso de Aarón, pero poner que es un tal por cual, que es un vagabundo, que no sé, algún adjetivo peyorativo que vaya a ofender a mi superior o algún otro colaborador de la empresa. Hay una frase muy antigua que se le atribuye a Benito Juárez, Paula, que dice: el derecho a la paz es el respeto a lo ajeno. Y entonces también hay otra que dice: todo extremo lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos en las redes sociales, porque la libertad de expresión
como cualquier otro derecho, también tiene sus límites. O sea, las redes sociales, a pesar de que sean nuestras, no podemos utilizarla primero para ventilar las cosas que suceden en el trabajo, porque podríamos estar ventilando alguna situación que es estrictamente de confidencialidad, por ejemplo. No podemos estar ventilando, por ejemplo, la vida privada de otras personas. Y ese malestar que algunas veces sentimos se puede convertir también en alguna ofensa, se puede convertir en alguna violación, repito, de esa confidencialidad. Entonces, el límite, como usted bien lo señala, es muy delgado, y entonces lo que hay que tener cuidado es no hacer un abuso, por decirlo así, de este derecho a la libertad de expresión o a la libertad del pensamiento. Eso me da pie a la siguiente pregunta que le quiero hacer, licenciado. Hay muchísimas empresas que con todo el derecho, ¿verdad?, hacen firmar a sus colaboradores un documento de confidencialidad. En el momento en que yo expreso algo que no me gusta del lugar de mi trabajo, ¿estoy violando ese contrato de confidencialidad? Yo diría que sí, simplemente que no le gusta un aspecto específico, no. La confidencialidad tiene que ver específicamente con temas, digamos, técnicos, con temas de seguridad, con temas, por ejemplo, de manejo de datos, en fin, cosas muchísimo más específicas y delicadas que simplemente que no me guste el ambiente laboral, ¿verdad? Pero podríamos estar, digamos, en presencia, porque los contratos de confidencialidad tienen que ver, digamos, con muchísimas otras cosas. Pero, digamos, esa expresión de que no me gusta o el ambiente laboral por sí sola no es un ataque, digamos, a esa confidencialidad, ni tampoco a la relación laboral, en el sentido de que esté haciendo una ofensa grave con mi patrono simplemente porque digo que me cae mal o que no quiero estar ahí, ¿verdad? Sí, bueno, eso nos queda clarísimo. Ahora vamos al siguiente caso, que es el hecho de este privado de libertad que acude a la Sala Constitucional porque no tiene derecho a sus visitas conyugales porque la condición de los cuartos no es la más óptima. De hecho, me llama muchísimo la atención porque siempre a mitad o a final de año los medios de comunicación sacamos la cantidad de recursos de amparo que hay, cómo la Sala Constitucional se satura con casos que a veces uno dice, ¿de verdad alguien se toma el tiempo para ir a poner un recurso de amparo por situaciones que tal vez a nosotros no nos parecen que sean muy relevantes, pero resulta que a la persona le está afectando? En este caso, analicemos propiamente el tema de este privado de libertad que exige su derecho a las visitas conyugales. Exactamente. Bueno, el privado de libertad, digamos, ese concepto tiene privada su libertad de tránsito. Entonces no tiene privada todas las libertades. Eso quiere decir que el resto de los derechos de esta persona tienen que permanecer incólumes. No puede ser que sean violentados esos derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es que estando en la cárcel tiene la posibilidad de que su esposa o su pareja pueda acudir a tener relaciones sexuales dentro de ese recinto, pero tiene que ser en condiciones que sean de respeto a esa intimidad, no digamos en cuartos prácticamente públicos, o mucho menos como hemos visto o hemos sabido de algunos casos que ponen una especie de biombos o mamparas ahí para medio tapar la cosa, ¿verdad? Entonces a mí me parece que este privado de libertad, lo que le está diciendo a la Sala Constitucional es, mire, yo necesito realmente un ambiente de privacidad para poder tener intimidad con la pareja. Y entonces la Sala Constitucional dice sí y obliga en este caso al Ministerio de Justicia, que es el ente encargado, digamos, de velar por el cumplimiento de la ejecución de las sentencias, para que le dé las condiciones a este privado de libertad de que se den las cosas. Es uno, digamos, de los múltiples aspectos que se pueden ver en los recursos de amparo, porque precisamente los recursos de amparo están para eso, para que la Sala Constitucional pueda resolver cosas cotidianas sobre los derechos fundamentales. Y un privado de libertad lo puede hacer sin necesidad de un abogado, sin necesidad de hacer nada sofisticado, ¿no? Tradicionalmente se dice que un recurso de amparo se puede presentar hasta en una servilleta. Y entonces eso es parte, digamos, de lo que la gente tiene que saber. Ok, ahora, licenciado, también eso quisiera que lo analizáramos. ¿Cuándo cabe de verdad un recurso de amparo? Y le voy a hacer la siguiente pregunta de una vez. ¿Cómo se pone un recurso de amparo? Claro. Yo siempre le digo a la gente, pensemos en las situaciones más cotidianas y qué es lo que nos hace sentir mal o bien. O sea, si usted siente que algo no anda bien porque alguien ha lesionado
alguna situación particular suya, posiblemente ahí hay detrás un derecho fundamental. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La libertad, la vida, la salud. Entonces estamos frente a las cosas más importantes que nos pasen. Entonces, por ejemplo, un niño que no puede entrar a la escuela porque su maestra, por ejemplo, le dice que tiene el pelo muy largo, que es uno de los casos que ha sucedido en las escuelas y los colegios de Costa Rica, él se va a sentir agredido, se va a sentir intimidado, va a sentir que hay algo muy propio que le están quitando. Entonces, ese niño, por ejemplo, podría presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. No se ocupa ser adulto, no se ocupa un abogado, no se ocupa un documento formal, no se ocupa, digamos, seguir algún lineamiento específico, algún procedimiento para que me lo den, no. Tan simple como presentar un papel donde yo le haga ver a la sala cuál es el derecho que me están lesionando sin siquiera mencionarlo. Yo puedo, o ese niño puede decir, mire, no me dejan entrar a la escuela porque tengo el pelo largo. Ajá. O sea, no hace falta que diga que se le está violando el derecho de igualdad o el de no discriminación, etc. Nombrar artículos y demás. No hay que nombrar artículos ni nada. Uh-huh. Entonces, primero, no ocupa abogado, eso es fundamental. Uh-huh. Segundo, no tiene ninguna formalidad. Tercero, lo puede presentar cualquier persona de cualquier nacionalidad, cualquier raza, a cualquier edad. Cuarto, no es necesariamente solo a título personal. Yo puedo presentar un recurso en favor suyo. Entonces yo puedo llegar y decir, mire, a Paula no la están dejando salir del canal. Le están impidiendo su libertad de tránsito. Y entonces yo puedo presentarlo en favor suyo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, digamos, tienen una amplitud absoluta para presentar un recurso de amparo. Uh-huh. Y puede ser sobre cualquier cosa que sientan que le están lesionando un derecho fundamental, un derecho humano, claro. Las cosas más importantes. Siempre pensemos en el amparo como el protector de las cosas más importantes que nos puedan suceder. Entonces puede ser el trabajo, puede ser la educación, puede ser la salud, puede ser, por ejemplo, muy común el tema de las enfermedades específicas cuando les ponen una cita para 2 o 3 años después. Entonces necesitamos que la sala ponga orden y traiga, digamos, a esas citas a una fecha mucho más cercana. Ahora tengo otra consulta. Por ejemplo, ¿la sala tiene algún sistema o factores que les ayudan a priorizar cuáles casos o recursos se pueden resolver antes y cuáles podrían esperar? Bueno, hay un procedimiento, digamos, hay un filtro natural en la sala. De eso primero llega, digamos, a un grupo de asistentes que son los que van a determinar si el recurso es admisible o no es admisible. Se lo pasan a otro grupo, digamos, que para sintetizar, podríamos decir que son los letrados, uh-huh. Que son los, por decir, los asistentes de los magistrados que van a ver eso antes. Y por último llega a los magistrados. La gente que está, digamos, en admisibilidad puede seleccionar, por decirlo así, por temas, muchas de estas cosas. Entonces, digamos, es normal, porque la sala, imagínense que puede recibir 80,000 recursos en todo el año. Entonces, son solo 7 magistrados, y más los letrados, y eso es muchísimo trabajo para tan pocas personas. Entonces, de alguna forma, se ha hecho como una especie de maquila jurídica, por llamarlo de alguna forma, y ahí, digamos, ellos tienen ya toda una estrategia para poder detectar los distintos temas y ir resolviéndolo en una forma más célere. Pero digamos, hay algunas cosas de mucha trascendencia, como el tema de la salud, que le dan prioridad, ¿verdad? Uh-huh. Ok, perfecto. También otro punto importante es el hecho de que, ¿qué pasa si yo llego, presento mi recurso de amparo me imagino que también se deben adjuntar pruebas y demás, eso ayuda muchísimo claro. Al proceso, pero resulta que antes de que me lo resuelvan la situación se soluciona. ¿Yo puedo retirarlo? Eso es importantísimo, esa es una muy buena pregunta. Eso es lo que se llama un desistimiento. Yo puedo desistir del recurso si ya la situación, como usted dice, fue resuelta. Uh-huh. Pero, Paula, algo muy importante, no porque se resuelva o no porque tenga un resultado feliz, no quiere decir que no le lesionaron sus derechos. Volvamos al ejemplo ese absurdo que yo ponía al principio, de que a usted la tienen secuestrada, por decirlo de alguna forma, aquí en el canal, o que no le dejan salir. Entonces, puede ser que yo interpongo el recurso a favor suyo y antes de que me contesten, evidentemente ya la dejaron salir a usted. Claro. Pero la lesión al derecho siempre se dio.
Entonces quiere decir que podrían resolver que hubo una lesión al derecho, aunque posteriormente, digamos, la hubieran liberado o le hubieran cesado ese flagelo que tenía para el derecho en sí. Licenciado, ¿verá qué útil resulta de verdad? Muchas veces la gente dice, no, es que yo no voy a poner un recurso de amparo porque no tengo dinero para un abogado o no tengo tal vez los recursos. Es algo tan sencillo como el ejemplo que usted nos ponía. En una servilleta usted puede llegar y presentar. Muy importante, Paula, para la gente que está, por ejemplo, lejos de la capital o así, lo pueden presentar por fax. ¿Hay alguna posibilidad hoy en día a través del sistema de gestión en línea de la Corte para presentarlo en forma digital? Y si no, acuden al centro de la Corte Suprema de Justicia más cercano. O sea, si hay cualquier juzgado cerca donde usted está, 24 horas, 365 días al año, Imagínese. pueden ir ahí, por ejemplo, y si están los guardas, decirle que usted ocupa presentar un recurso de amparo, ellos se lo pueden recibir y mandarlo posteriormente ellos a la sala, si no tuviera fax a la mano o alguna cosa de estas. Licenciado Boris Molina, muchísimas gracias, más claro ni el agua. Así que le agradecemos muchísimo su visita, esperamos tenerlo pronto por acá nuevamente. Muchas gracias, Paula.